Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Alejandra Martínez Duque, estudiante de fisioterapia cuarto semestre, y en el día de hoy vengo a explicarles mi línea del tiempo sobre dignidad humana. Empezaré por explicar qué es dignidad o cualidad de vida. Pues bien, esto es un valor inherente al ser humano por el simple hecho de serlo, ya que este es un ser racional, dotado de libertad y autonomía. Esto no es una cualidad que se pueda compartir o es otorgada por alguien más, sino que es algo consustancial al ser humano. Iniciaremos en el año 1700 a.C. En Mesopotamia, del tercer milenio a.C., el nacimiento de códigos como el de Hammurabi, donde la ley de talión del ojo por ojo plantea una evidente pregunta sobre si todos los individuos tenían una concepción a imagen y semejanza de sus dioses, pues algunos de ellos atentaban contra otros, haciendo necesario una limitación de su libertad y un castigo. Eran seres indignos. En el antiguo Egipto, la sagrada dignidad de los faraones los diferenciaba del resto de su pueblo, pues como hijos de Ra, eran los lugartenientes de la divinidad sobre la tierra y como tales los garantes de la virtud. En 621 a.C., en la antigua Grecia, la dignidad y la libertad era solo para los ciudadanos. Con ello nos referimos a los hombres libres y propietarios, los códigos de Dracón. En el año 384 a.C., pues podemos decir que para Aristóteles la dignidad del ser humano se halla en el puesto que ocupa en la escala animal. A este respecto, mientras el resto de los animales se encuentra sometido a las leyes de la naturaleza, el ser humano, por ser inteligente, es libre, y por el hecho de ser libre posee una capacidad para dirigir su propia conducta, o lo que es lo mismo, para educar su voluntad y cumplir o no cumplir las exigencias de su propia naturaleza. En el año 106 a.C. al 43 a.C., Marco Tulio Cicerón dijo: la justicia es el hábito de ánimo que, conservada la común utilidad, atribuye a cada quien su propia dignidad. Cicerón, de la invención de la retórica, pero añadirá en su obra De Officiis que esa dignidad debe configurarse en 4 aspectos: un aspecto de origen, dotación física, talento y la propia persona racional. Ya en el siglo V a.C. y el siglo V después de Cristo, para Pierre Grimal, en esta antigüedad clásica, ser libre era lo mismo que no ser esclavo. En su obra Los extravíos de la libertad, sostiene que Grecia falseó la presunta libertad y con ellos el concepto de dignidad, siendo solo Roma quien anticipará las ideas modernas del derecho individual y la dignidad. Ya para el siglo XI hasta el siglo XV, será en la Baja Edad Media cuando aparece la Dignitas Hominis, Génesis 1:26-27, y la Miseria Hominis, Génesis 2:7. El ser humano es un ser divino creado a semejanza de Dios, llamado a reencontrarse con él en el paraíso, pero a la vez es un hombre pecador en su miseria, que puede sucumbir a la tentación. Predominaron 3 modelos de la dignidad del ser humano: la de San Agustín, que somete a un poder externo como honor basado en imagen de Dios; la dignidad autónoma de Gregorio de Nicea; y la dignidad como microcosmos de dimensión aristotélica, y que considera que el ser humano encarna una cadena de todos los seres vivientes. En el siglo XVI, que se da el Renacimiento, destacamos el documento llamado La Oración sobre la Dignidad del Hombre, redactado en la Florencia de Medici en 1486 por Pico della Mirandola. El filósofo humanista destaca el lugar privilegiado del ser humano en el conjunto de los demás seres vivientes, por ser el único ente con el poder y la capacidad de llegar a ser lo que quiere y debe ser. El hombre es el vocero de todas las criaturas y el intérprete de la naturaleza, el punto de intersección entre la eternidad y el fluir del tiempo. En el siglo XVIII aparece el modelo kantiano de dignidad. La idea kantiana, según la cual solo las personas pueden pretender respeto o dignidad y solo frente a ellas puede existir derechos morales, aunque al mismo tiempo no todos los seres humanos son personas en ese sentido prescriptivo estricto. Contiene un considerable potencial de exclusión. No es exacto, pero casi puede decirse que Kant inventó la moral, pero al poco de nacer se vio que se iba a morir enseguida si no pasaba a la política. La moral autónoma, en efecto, o se malentiende como derecho a hacer lo que me da la gana, o se queda en agua de rosas,
Sirve a lo sumo para descalificar normas o conductas, pero no para decir concretamente qué se debe hacer. Ya en 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se abre con el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y varias referencias a la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos aparecen, por ejemplo, en los artículos 1, 22 y 23. En 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la dignidad inherente al ser humano, y particularmente en materia de privación de libertad y de protección de integridad personal, que se estima en los artículos 5, 6 y 11. Ya en la actualidad, pues se tiene una visión pluralista, inclusiva y más abierta sobre la dignidad. Quisiera hablar sobre el texto de Los Pieles Roja y Pieles Pálida, en donde los Pieles Roja se dirigen a los Pieles Pálida haciéndoles entender que la belleza y bondad de la naturaleza no es posible comprarse con dinero. Además, dicen también que los Pieles Pálida no ven a la naturaleza como su hermana, sino la ven como una enemiga. Nos hacen entender también, no de esta manera, pero nos lo hacen entender que los Pieles Pálida son una plaga, ya que quieren conseguir su beneficio a costa de lo que sea, llevándose por encima a todos los seres vivientes aparte de ellos. No respetan a los que viven con ellos en el mundo. También a mí me parece que la naturaleza tiene mucho más dignidad que los seres humanos, ya que ella nos da de una manera desinteresada el aire que respiramos, nos provee alimento, nos provee belleza para poder admirar, poder contemplar, pero al parecer no lo valoramos. En cuanto a los animales, pues me parece que la dignidad de ellos también va, a pesar de que se dice que el ser humano tiene dignidad inherente solo por el hecho de ser humano, me parece que los animales también tienen bastante dignidad, ya que ellos, a pesar de su naturaleza salvaje que nosotros creemos que tienen, pueden ayudar a otra especie a ser criada cuando esta especie ha perdido a su madre. Gracias.